Bienvenidos. En esta oportunidad voy a explicar un poco acerca de lo que serían sistemas informáticos. Y para empezar vamos a entender que un sistema informático es en donde se unen o interactúan varios elementos con el fin de lograr un objetivo o realizar una tarea específica, haciendo uso de lo que es la tecnología. Muy bien, entonces vamos a tener que la parte central es un sistema informático, y en un sistema informático prácticamente vamos a tener varios elementos que van a interactuar, y por lo menos dos o tres deberían de existir para que pueda funcionar. Si no, no se convierte en un sistema. Veamos, primero tenemos por ahí que tenemos la parte de software, y adicional a eso tenemos la parte de hardware. Muy bien, pero adicional a estos dos, para que estos puedan funcionar y realizar una tarea, debe de haber la intervención por lo menos de lo que sería un usuario o lo que sería inteligencia artificial en todo caso. Muy bien, entonces en la parte de inteligencia artificial vamos a pensar que la inteligencia artificial interactúa como lo que sería el usuario, y manejando el software, o a través de software manejando el hardware. Muy bien, entonces vamos a empezar por la parte de hardware. En la parte de hardware vamos a tener que este se divide prácticamente en los componentes que ya estuvimos estudiando por ahí en teoría. Lo que sería el procesador, la memoria RAM, el disco duro, el motherboard, la fuente de poder y los dispositivos periféricos. Voy a prácticamente a mencionar los que serían los más principales. Pueden haber muchos más. Acuérdense que en esto de la tecnología cada vez salen nuevos inventos, y ahí se van complementando. Hay un montón de periféricos, les vamos a llamar así, que son como accesorios. Sin embargo, acá están como los más fundamentales para que pueda haber una computadora, digamos. Muy bien, entonces en la parte de los procesadores vamos a venir y vamos a delimitar por lo menos a las dos principales compañías que fabrican ah, procesadores. A esto se le llama también CPU. También a veces le llamamos CPU a todo lo que es el case o el gabinete que le llaman, donde van montadas todas las piezas. Pero realmente el CPU es el microprocesador o procesador conocido como. Entonces decía, tenemos dos principales compañías, la de Intel y la AMD. Eso no quiere decir que no hayan más, existen más, pero yo voy a mencionar solo las más conocidas o las más fuertes. Intel, por ejemplo, tiene mínimo estos dos modelos. No son los únicos, hay otros Centrino, hay muchos más modelos, pero yo me voy a referir a los más comerciales o a los que son más utilizados hoy en día. Entonces tenemos la línea del Celeron y la línea del Pentium. En la línea del Pentium, en la del Celeron hay un montón de modelos que salen de a partir de la línea Celeron. Pero me voy a especificar ahorita lo que más nos interesa, y trato de que no se vaya a hacer muy grande este video. Y me voy a enfocar entonces en lo que sería la línea de Pentium, siempre de Intel. En Pentium vamos a encontrar que hay un montón de modelos. Yo ahorita estoy haciendo referencia a los más principales que hoy en día tienen auge. Estoy hablando de qué, de unos 2 años para acá, que estos serían como los más usados. Pues sí, yo le puedo agregar otro si quiere por acá, que sería más básico todavía. Hay uno que se llama, ¿qué? Hay uno que se llama Insight, ¿ya? Y ese sería como el más basiquito, pero por lo menos nosotros que estamos hablando que necesitamos buenas máquinas para programar, entonces estamos hablando que necesitamos desde los modelos Core i3 hasta el modelo Core i7. Existen Core i3, Core i5 y Core i7, y de cada uno de estos existen desde la primera generación hasta la última generación, que normalmente está en el mercado, que es la 10ª generación. Entonces yo puedo comprar, por ejemplo, un procesador que sea Core i7, pero si es de primera generación, estoy hablando que ese procesador mínimo tiene unos sus 5 años de haber sido fabricado. Entonces la generación es muy importante, no solo también lo que es el modelo, sino que también la generación. ¿Cómo puedo identificar qué generación es? Bueno, en lo que sería mi máquina, por ejemplo, voy a utilizar mi computadora. Me voy a venir acá, le voy a dar clic derecho, sistema, y en sistema voy a ver las características de mi equipo. Aquí dice procesador, entonces el procesador es Intel
Core, Core TM es este en el caso, i7, y aquí tiene un número. Este número, el primer número que está después del i7, ese primer número me indica la generación. Significa que esto que estoy viendo ahorita es un Intel i7 de sexta generación. Ya tiene 12 gigas de memoria RAM. Y bueno, eso es básicamente lo que nos interesa, además de lo que sería el disco duro. Muy bien, vamos a regresar por acá. Entonces es importante aclarando que la generación sea bastante buena. Por ejemplo, i7 es bueno, pero también, perdón, el modelo es i7 es bueno, pero la generación también tiene que ser muy importante. Ya decía por qué. Ok, entonces luego esta es la parte de lo que sería Intel, que es lo más importante. Y me voy a pasar a la parte del AMD. En el AMD, que en lo personal, bueno, no quiero hacer propaganda de alguno de los fabricantes, pero el AMD es muy bueno en el rendimiento, pero la mayor parte de veces tiene problemas con el calentamiento. Creo que hoy en día, en la actualidad, ya han superado un poco ese problema. Sin embargo, de modo personal, yo siempre les recomendaría lo que sería uno de la línea i7, i5 y 3 Core. Muy bien, entonces los AMD tenemos acá las líneas que tenemos, que son de la serie FX, de la Athlon, de la Ryzen, Threadripper y AMD EPIC. Esos serían como los más actuales. Estos son líneas, pero de cada uno de ellos hay modelos como lo vemos acá. Están los modelos de la A6, A7, A8, A9, A10, que serían el equivalente a cada uno de estos. Habría que ir viendo los comparativos con respecto a la hora de comprar. Muy bien, eso en cuanto a procesadores. Luego pasamos a la parte de las memorias, y en las memorias tenemos que las más usuales, estoy hablando de las que todavía tal vez se pueden conocer, las DDR. La DDR en la actualidad prácticamente ya está en desuso, pero todavía digamos que vale la pena mencionar. Antes de estas pues existen otras como la SIM, memoria SIM, y otras que ya no vale la pena solo por cuestiones de que sería cultura general, habría que conocer. Sin embargo, no es mayor situación o importancia porque ya prácticamente no están en el mercado. Ok, entonces desde la DDR, que existió desde 64 megabytes hasta 512 megabytes, 512 en ese entonces era así como lo máximo, ¿verdad? Era una super computadora. Luego salió la DDR2, y de la DDR2 prácticamente podemos hablar desde 128, que vale la pena mencionar, desde 128 megas hasta 1 giga. Raras veces encontramos una de 2 gigas, pero puede ser tal vez. Pero digamos esto era lo más usual. Luego tenemos de la DDR3, que esa es la más bajita que salió, era desde 512 megabytes, que ustedes saben que no es mucho, que esa ya hay hasta 8 gigas de memoria. O sea, una computadora usted le puede poner quizás hasta unos 2 módulos de memoria de 8 gigas, y entonces tendría una computadora de 16 gigas. Vale la pena que esto es relativo a la hora de los sistemas operativos que iban saliendo en el mercado. Por ejemplo, cuando existió la DDR2, a lo sumo tal vez existía Windows 7. Entonces han ido caminando un tanto a la par. Entonces Windows 7 habría que ver cuánta sería la capacidad que tiene para poder organizar o administrar la memoria, porque tienen sus límites cada sistema operativo, pero eso lo vamos a ver cuando entremos a la parte del software. Muy bien, entonces por último tenemos la DDR4, que viene desde 4 gigas hasta 16 gigas cada módulo. Muy bien, eso es en cuanto a las memorias. Luego pasamos a la parte de los discos duros, y los discos duros tenemos que ellos tienen un tipo de conexión. Es la parte de donde se conecta el disco con la corriente y con el bus de datos. Entonces tenemos que existió, digo existió porque esta ya no existe, ya puede ser que haya alguna maquinita por ahí, pero ya actualmente ya no se están fabricando con la conexión ID. Entonces la conexión ID es una, y luego tenemos la conexión SATA, que es la que actualmente se utiliza, y por último tenemos la conexión SCSI. Esta conexión SCSI es más de lujo, es prácticamente una tecnología bastante superior, y casi solo lo traen lo que son
computadoras pero servidores. Entonces las computadoras se pueden clasificar también en la parte del hardware, ¿verdad? Una computadora ya armada completa, digo. Entonces hay computadoras que son personales y hay supercomputadoras. Las supercomputadoras son generalmente utilizadas para ya fines científicos y que demandan en realidad una fuerte cantidad de recursos para poder hacer ciertas operaciones que son bastante complicadas. Muy bien, entonces esto sería la parte de lo que son las conexiones SATA y SCSI, pero resulta que el SATA, que es la que es para computadoras personales, las que tenemos en casa, las laptops y todas esas tienen que hay dos tecnologías, una que es HDD, esto es electromecánico, son los discos que normalmente hemos usado por muchas generaciones y en su interior lo que traen es un disco giratorio que lo que hace es magnetizar ciertos puntos eh, que se llaman núcleos y ese es un disco que gira a 5400 revoluciones por minuto, quiere decir que da 5400 vueltas en un minuto y está otro que es de 7200 revoluciones por minuto. Eso el problema que tiene es que con el tiempo los discos se llegan a deformar por el calor y por el uso y como son mecánicos, prácticamente es giratorio, es electromecánico, digámoslo, se llega a arruinar. Entonces el HDD, Hard Disk Drive significa. Y por último, entonces tenemos la tecnología que más reciente ha salido de un par de años, es la SSD y prácticamente es igual como las memorias USB. Sí, entonces lo que han hecho es que en esos discos, en lo que sería la carcasa del disco tradicional, allí prácticamente han metido transistores y ese es como si fuera una memoria USB de las que conocemos. Entonces eso no necesita que esté girando nada ni nada por el estilo. Entonces a eso se le llama de estado sólido. Ese es un disco de estado sólido. Es mucho más caro que el mecánico, pero bueno, con el tiempo se van a ir haciendo más barato, me imagino. Ahorita actualmente un disco de 480 GB de estado sólido anda costando alrededor de 85-90 dólares. Por lo que uno electromecánico de 1 TB anda costando unos 55 a 60 dólares. Entonces este en teoría se nos puede hasta caer y no se va a dañar. Y este si se nos cae, por ejemplo la computadora y está girando, está trabajando, lo más seguro es que ya no aguante y se arruine y se dañe. Entonces haya que sustituirlo, este no. Perfecto, en cuanto a los motherboard, no voy a profundizar mucho porque existe una gran variedad y esos son de acorde, tiene que coincidir y tiene que tener soporte con cada uno de los procesadores y de las marcas y también de lo que serían los fabricantes. Eh, entonces tiene que coincidir un tanto con el socket, se llama, donde se inserta lo que sería el procesador. Y hay varios modelos, depende de cada uno de los modelos de procesadores, tienen que tener soporte. Entonces, luego de eso, otra parte muy principal que tenemos por ahí es la fuente de poder. La fuente de poder, usualmente ya casi por lo que sería cultura general, voy a hablar de la T, que ya no existe más desde hace varios años. Y lo que normalmente vamos a encontrar o comúnmente vamos a encontrar es una fuente de poder ATX. Tanto así que si usted va a la tienda y quiere comprar una fuente, pues ya normalmente se entiende que tiene que ser una fuente ATX. Pero igual tendremos que conocer un poquito de las dos, entonces ahí están los dos. El modelo actual de hace unos 10 años para acá, si no es que más, es el ATX. Perfecto, entonces por último vamos a hablar de lo que serían los dispositivos periféricos. Y los dispositivos periféricos dijimos que son todos aquellos extras que siempre necesitamos para que termine de complementar la funcionalidad de lo que es el hardware, pero en el caso tenemos los principales periféricos que sería el ratón, el teclado, la parte del sonido, el impresor y cualquier otro tipo de dispositivo que nosotros podemos conectar a nuestro hardware, a nuestro computador CPU para complementar o obtener la funcionalidad más completa. Perfecto. En la parte de usuario creo que no hay mucho que explicar. Usuario es un ser humano normalmente
que va a manejar o a manipular estos dos a través de la interfaz que nos va a proporcionar el software. El software lo que nos proporciona es una interfaz para que el usuario pueda venir y a través del software nosotros le demos órdenes al hardware. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte del software. La parte del software entonces vamos a tener que primero se divide básicamente en tres. Eso va a depender del autor. Ahí en internet vamos a tener muchos autores de artículos o cualquier otra situación teórica, y pues ellos normalmente van a clasificarlo y lo van a ver de diferentes puntos de vista. Yo en este caso lo voy a ver desde el punto de vista que el software yo lo puedo dividir en software de sistema, software de aplicación y software de programación. Entonces la parte del software de sistema yo voy a venir, lo voy a desglosar, y puedo decir que existe de servidor y también personal. Vamos a quedarnos solo en esos dos, no quiere decir que exactamente solo eso exista. En la parte de servidor vamos a tener aquí un tercer ítem, pero básicamente se acopla a los dos ítems anteriores. Estos son los representantes. ¿Quiénes representan al software? Normalmente hay tres compañías principales en la parte del sistema operativo. Sin embargo hay más, pero las más principales vamos a quedarnos con esta. Tenemos acá que es Microsoft, quizás como el máximo exponente, por lo menos en nuestro medio. Luego de eso tenemos a Linux o Linux, como le quiera llamar. Y por último tenemos Apple. Realmente Apple en lo que son países ya bien desarrollados, pues quizás es como el que está en primer lugar, ¿verdad? Pero más bien habría que ver por la región en la que estemos, así podemos decir que uno u otro es el máximo exponente o el que más hay en ese mercado. Muy bien, estos serían los representantes de lo que serían el sistema operativo. Estas son empresas, ¿verdad? Bueno, Linux no es una empresa, sino más bien es una comunidad, pero digamos que es un representante, aunque no es una empresa como tal. Muy bien, entonces vamos a venir y a la parte de servidores. Vamos a tener que los servidores, por ejemplo, por el lado de Windows, tenemos Windows Server. Voy a poner las versiones más recientes, que son desde la versión de Windows Server 12, Windows Server 16 y Windows Server 19, que es la última que ha salido hasta el momento. Y por la parte de los Linux tenemos recuerden, estos son sistemas operativos, pero para un servidor. Significa que un servidor, como vimos acá que tenemos el hardware, y el hardware tiene estos componentes, pero un servidor es una máquina que yo requiero que haga una actividad bastante compleja y que maneje bastante recursos, porque puede hacer que maneje información, música, video, depende de lo que sea el servidor a lo que yo lo vaya a poner a operar. Entonces significa que un Windows normal, que ya lo vamos a ver acá, pueda que no tenga la capacidad de manejar o administrar grandes cantidades de memoria. Por ejemplo, imagínense que una computadora tiene unos 32 gigas de memoria RAM, que no sería de extrañar. Ahora ya hay computadoras personales que tienen 16, y de 16 para 32 pues no hay mayor distancia, digámoslo así, ¿verdad? Pero puede hacer entonces que el sistema operativo que sea de una computadora normal, imagínese Windows 10, no tenga la capacidad para administrar ese tipo de recursos. O sea, tanta memoria puede hacer que no tiene la capacidad de. Es ahí donde entonces entran los sistemas operativos de servidores. Que estos servidores, estos sistemas operativos sí tienen la capacidad para administrar grandes cantidades de recursos sin que haya límite, digamos, en algún momento, por lo menos no un límite corto, y entonces yo pueda armar una computadora bien robusta y el sistema operativo quede adecuado a esa computadora bien robusta en cuanto a hardware. Muy bien, entonces decíamos que de la parte de Linux o de Linux tenemos un exponente que se llama Fedora, hay otro que se llama Red Hat y hay otro que se llama SUSE, y así hay múltiples versiones de Linux para servidor. Ya son distribuciones para servidor. Perfecto, y también no quiero decir que solo hay esos dos, vamos a mencionar por lo menos uno más, y ese es del lado de IBM. Hay un servidor también que se llama Unix, que normalmente quizás es no muy mencionado porque son para sistemas bastante complejos y son bastante caros. Me imagino que los bancos
puede hacer que lo utilicen, o cualquier otro tipo de sistema que sea muy pero muy privado. Perfecto, entonces esto es en cuanto a la parte de servidores, y vamos a ver la parte de lo que sería computadoras personales. En la parte de computadoras personales, yo aquí, bueno, incluso Windows XP, ya probablemente algunos no lo conozcan, pero en eso de por ahí del 2010 era XP todavía el que gobernó, cerca de 10 años en el mercado, muy buen sistema operativo, pero a estas alturas ya no tiene soporte. Luego de eso salió Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, y hoy que ya tenemos varios años con la versión de Windows 10, que solo lo han ido como mejorando, pero se sigue llamando Windows 10. Ok, en la parte siempre personal tenemos acá la parte de Mac OS, y Mac OS lo que ha hecho es que le ha empezado a nombrar a cada uno de sus sistemas operativos con nombres de prácticamente lo que serían bestias o animales, ¿verdad? Esta es el Chitan, Puma, Jaguar, el Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, y el último es el Lion. Entonces acá quizá vamos a agregar todavía uno extra, y sería la parte de Linux siempre. Y la parte de Linux tiene que ver con varios, hay uno que se llama Ubuntu. Igual los que vemos aquí arriba también son parte de las distribuciones de Linux. Hay muchas, y yo sé que ustedes también van a hacer su, su, su investigación, o en el material que les pusimos hay más. Ahorita yo solo, para no hacer más largo el video, lo voy a dejar hasta acá. Pero vamos a ver la parte de los representantes, que ya dijimos que aquí están, ya los expliqué. Es la parte de estos mismos que están aquí arriba, que se dividen los sistemas en personal y servidor, podemos decir. Y vamos a continuar entonces en lo que sería software de aplicación. Recuerden que el software se divide de sistema, de aplicación y de programación. Igual podría ser que haya de otra, o alguien más lo divida en otro más, pero hasta ahorita lo vamos a dejar ahí. Como ejemplo entonces de software de aplicación, vamos a poner por ejemplo la suite de Office, que estaríamos hablando de Word, Excel, PowerPoint y todos esos que vienen juntos. Eso se llama una suite. Esa es una paquetería, es una suite. También podemos decir que el software de aplicación puede ser Photoshop o puede ser AutoCAD, y aquí le podemos seguir agregando, por ejemplo VLC, que es un reproductor, y cualquier otro programa que nosotros le instalamos sobre el sistema operativo. Ese es un software de aplicación. Significa que el software de sistema es el principal y es el base para que sobre de él se puedan montar sistemas de aplicación. Esta es la base, y estos son otros que se montan sobre el sistema operativo. De igual manera, entonces incluso aquí en la parte de software de aplicación yo podría poner Visual Studio. Recuerde que Visual Studio no es un lenguaje de programación, es una herramienta para desarrollar programas a través de un lenguaje. Eso sí, él me permite generar programas a través de un lenguaje, pero no es un lenguaje como tal. Visual Studio es un software de aplicación, es una idea. Perfecto, entonces vamos a venirnos para acá, y en la parte de software de programación vamos a tener por ejemplo los lenguajes puros de programación. Ahí por ejemplo le puse unos, hay muchos más pues, pero acá le puse algunos. Tenemos la parte de Java, que en su antecesor se llamaba JavaZoom, JavaZoom, y hoy en día es parte de la compañía de Oracle. Entonces es Java de Oracle. Entonces tenemos también la parte de C Sharp, Visual Basic y todos los demás que podemos encontrar en Visual Studio, que obviamente esos son de Microsoft, pero aquí no estamos hablando de representantes, sino que de programas o el software de programación en este caso. También podemos hablar de PHP, también es un software de programación, Python, y así de igual manera podemos seguir hablando de muchos más. Entonces la parte última, que es la que decíamos, que es la inteligencia artificial, el caso podría ser que yo tenga un dispositivo hardware que tiene montado un software, pero que probablemente no es operado por el usuario, o tal vez requiera una mínima intervención. Más bien en su mayoría funciona a través de un programa extra que le podemos llamar que es inteligencia artificial. Entonces prácticamente sería un software, pero a la vez hace las veces de un usuario. Por eso
hice las veces de que tendría que ser un ítem por aparte. Básicamente eso sería lo que podemos ver y espero que haya servido para aterrizar todo lo que es el contenido que hemos venido realizando o revisando en lo que es la semana. Por tanto, posterior a eso, más tarde vamos a colgar lo que sería un cuestionario para poder ver si se ha asimilado lo que acá se ha explicado junto con lo que los materiales que se han dado en la semana. Muy bien, eso es todo y nos vemos en una próxima.